Las estatuas no tienen músculos, ni nervios, ni vida. Entonces, ¿por qué hay cientos de personas que aseguran haberlas visto moverse? En México, una imagen de Cristo giró la cabeza lentamente durante una misa. En Irlanda, una virgen asentía como si respondiera a las oraciones. Y no son casos aislados, desde templos de la India hasta catedrales en Europa. Hay grabaciones, testimonios y mucho misterio. Hoy te voy a mostrar 7 momentos reales en las que estatuas sagradas parecieron romper las leyes de la física. Número 7. La virgen que movió los labios en Sydney, Australia. En el corazón de Sydney, dentro de la iglesia de San Charbel, un templo maronita que mezcla la tradición libanesa con la devoción australiana, ocurrió algo que aún hoy divide opiniones. Era un día de oración como cualquier otro. La atmósfera silenciosa y cálida estaba impregnada de incienso y murmullos suaves. Frente al altar, una pintura de la Virgen María colgaba, iluminada por la luz dorada que entraba desde un vitral lateral. Durante una oración grupal, uno de los fieles notó algo imposible de ignorar. Los labios de la Virgen, pintados con delicadeza sobre el lienzo, parecían moverse. Apenas un milímetro, casi imperceptible, pero el gesto seguía el ritmo de las plegarias que la multitud pronunciaba. El feligrés levantó su teléfono y comenzó a grabar. En segundos, el fragmento de devoción se convirtió en registro de lo inexplicable. El video mostraba eso, una pintura plana bidimensional moviendo sus labios en sincronía con las voces humanas. Al principio, solo el pequeño grupo presente lo comentó entre sus conocidos, pero en cuestión de días el video se esparció por redes sociales. Australia entera habló del fenómeno. Algunos fieles lloraban al verlo, asegurando que era una manifestación de gracia divina, en respuesta de la Virgen María a las oraciones. Los escépticos, sin embargo, fueron contundentes. Argumentaban reflejos de luz, distorsión por la baja resolución del video o manipulación digital. Expertos en imagen analizaron cuadro por cuadro. No hallaron prueba concluyente de edición. Tampoco lograron demostrar que fuera una ilusión óptica clásica. Lo que para unos era fe, para otros era misterio tecnológico. La iglesia local decidió no emitir juicio oficial. Prefirieron el silencio prudente. En su homilía posterior, el sacerdote solo dijo una frase: si el corazón se mueve al mirar a la Virgen, quizá no importa si también se movieron los labios. Y así, un pequeño templo en Australia quedó marcado en el mapa mundial de lo inexplicable. Las visitas aumentaron, la pintura se convirtió en punto de peregrinación espontánea. Aún hoy, algunos dicen sentir algo especial al rezar frente a ella, como si la imagen escuchara y respondiera en silencio. ¿Fue un efecto de luz, una coincidencia o una señal donde lo espiritual y lo humano se tocaron por un instante? Quizá lo que movió a millones no fue la pintura, sino la posibilidad de que nuestra fe, en ciertos momentos, pueda mover incluso lo inerte. Número 6. El Cristo que observa a Río, Brasil. En lo alto del Corcovado, entre nubes y rayos del sol, se alza el Cristo Redentor, símbolo de fe, esperanza y protección para millones. Cada día, miles de visitantes suben la montaña, buscan respuestas hacia sus promesas y esperan, tal vez, un milagro. Pero en una jornada reciente, lo imposible pareció suceder. Un turista, armado con una cámara de largo alcance, comenzó a grabar el rostro colosal de la estatua. En el encuadre, la cámara captó un movimiento casi imperceptible. Los ojos del Cristo parecieron girar, siguiendo el ente en un gesto tan sutil que muchos dudaron de lo que veían. El turista publicó el video, las redes estallaron. Río de Janeiro se sumergió en una oleada de curiosidad y escalofrío. ¿Acaso nos observó?, preguntaron miles. La noticia cruzó fronteras, provocando oleadas de visitantes y expertos dispuestos a desentrañar el misterio. Algunos afirmaron que era un efecto causado por la sombra de nubes lentas, por el ángulo solar, por la forma en que el granito pudo reflejar los rayos a ciertas horas. Los creyentes, sin embargo, interpretaron el gesto como una bendición silenciosa, el Cristo observando y velando por su ciudad, atentos a las plegarias. El fenómeno se convirtió en un tema nacional. Medios científicos, escépticos y devotos debatieron durante días. Incluso algunos regresaron al mirador para intentar capturar el mismo mensaje, buscando la evidencia por sí mismos. Pero la experiencia de quienes lo presenciaron permanece inexplicable. El estremecimiento de sentir que una estatua que ha visto generaciones por un momento pareció mirarle a los ojos. ¿Fue solo una ilusión óptica? ¿O puede la devoción colectiva sumada al misterio de la naturaleza producir momentos donde lo imposible cobra sentido? Tal vez lo que asombra no es que la piedra gire la mirada, sino que todavía estamos dispuestos a creer que puede hacerlo. Número 5. El Cristo que bendijo en San Giovanni Rotondo, Italia. En el santuario de San Giovanni Rotondo, el aire estaba cargado de fe. Allí descansan las reliquias del Padre Pío, uno de los santos más queridos en Italia.
Cada rincón del templo respira devoción, silencio y esperanza, pero una misa celebrada en domingo común cambió de historia del lugar. Mientras el sacerdote elevaba la hostia, varias personas entre la multitud contuvieron el aliento. Sus ojos se desviaron del altar hacia la gran estatua de Cristo, situada detrás. Lo que vieron los dejó paralizados. Los brazos de Cristo comenzaron a moverse lentamente, en un gesto que muchos interpretaron como una bendición. No una vibración ni un reflejo, sino un movimiento fluido, visible, que pareció recorrer toda la figura. Decenas de feligreses lo presenciaron. Algunos cayeron de rodillas, otros lloraron sin poder articular palabras. Incluso los más escépticos quedaron inmóviles, incapaces de explicar lo sucedido. No hubo cámaras oficiales, pero varios testigos tomaron imágenes desde distintos ángulos, y en todas se apreciaba lo mismo: los brazos de la estatua adoptando una nueva posición entre cuadro y cuadro. La noticia se difundió por toda Italia. Los medios los llamaron el Cristo que bendijo a su pueblo. Las autoridades eclesiásticas respondieron con cautela. No confirmaron nada, pero tampoco negaron los testimonios. Lo cierto es que San Giovanni Rotondo no volvió a ser el mismo. Los peregrinos aumentaron y muchos dicen sentir una presencia viva, palpable, cada vez que se acerca al altar. Los escépticos hablan de vibraciones provocadas por estructuras antiguas o de simples ilusiones visuales, pero los creyentes ven en aquel gesto un mensaje, una reafirmación de esperanza en un mundo lleno de duda. ¿Fue un movimiento real o un milagro manifestado solo ante la fe de quienes lo necesitaban? Quizá en esa pregunta, como en tantas otras, habita el verdadero misterio del lugar donde un Cristo de madera pareció levantar su mano para bendecir al mundo. Número 4. La Virgen que movió al país, Irlanda. Verano de 1985, en Ballinspithe, un pequeño pueblo irlandés envuelto por campos verdes y cielos eternamente grises. La vida transcurría tranquila hasta que algo extraordinario quebró la rutina. Ante una sencilla estatua de la Virgen María, instalada sobre una colina a las afueras del pueblo, una multitud presenció lo inexplicable. Bajo la luz tenue del atardecer, la cabeza de la estatua giró suavemente y los ojos parecieron enfocarse en la multitud expectante. Lo que comenzó como un rumor local pronto se transformó en fenómeno nacional. Cientos, luego miles de peregrinos llegaron a pie y en autobús de cualquier rincón de Irlanda. El ambiente se cargó de cantos, rezos y lágrimas. Las personas envolvían la estatua dejando flores, veladoras y cartas, convencidas de haber sido miradas por la Madre de Dios. El fenómeno fue múltiple. Tras noche, grupos enteros aseguraban observar cómo la Virgen inclinaba la cabeza, giraba los ojos, incluso parecía respirar. No existían grabaciones claras. En esa época las cámaras portátiles eran escasas, pero los testimonios se multiplicaron por todo el país, inundando los noticieros y generando un efecto dominó. No solo en Ballinspithe, en otras parroquias de Irlanda aparecieron relatos similares, como si algo misterioso y colectivo hubiera despertado en la fe popular. Los expertos acudieron al lugar. Algunos sugirieron que los movimientos podían ser explicados por la vibración en la carretera cercana. Otros mencionaron ilusiones ópticas y la sugestión provocada por las luces de los automóviles al atardecer, pero ninguno pudo rebatir la ola de emoción que inundó Irlanda ese verano. La iglesia observó con distancia. No hubo declaraciones tajantes, ni confirmación, ni condena. Simplemente silencio y respeto ante la masa sobrecogida. ¿Qué motivó esa sincronía de visiones? ¿Fue la devoción la que movió la estatua ante los ojos de un pueblo necesitado de esperanza? ¿O hubo algo más? ¿Algo que no puede medirse ni grabarse? Allí en la cima de Ballinspithe queda la pregunta suspendida en el aire. Cuando tantas personas ven moverse a la Virgen, ¿será que la estatua cambia o que nosotros cambiamos al mirarla? Número 3. México, el Cristo que abrió los ojos en Saltillo. En Saltillo, una ciudad donde la religiosidad se respira en cada esquina, una procesión rutinaria se transformó en un momento histórico. Entre velas y cánticos, la cámara de un fiel captó algo que parecía imposible. La estatua de Cristo, inmóvil durante años, abrió lentamente los ojos y los fijó directamente en el ente. El movimiento era leve, casi imperceptible, pero lo suficiente para helar la sangre de quien lo mirara. En el video, el Cristo parece observar al espectador con una serenidad infinita. No hay salto de edición, no hay corte evidente, solo una mirada que atraviesa la pantalla y despierta una emoción indescriptible. El clip se volvió viral en cuestión de horas. Creyentes y escépticos inundaron las redes con teorías y reacciones. Algunos lloraban al verlo, asegurando que sintieron como si el Señor les hubiese mirado el alma. Otros analizaron el metraje segundo a segundo,
buscando una explicación técnica, cambio de luz, error de enfoque, manipulación digital, pero nada fue concluyente. Dentro del templo, los sacerdotes se mostraron prudentes, no declararon milagro, pero tampoco negaron lo ocurrido. En entrevistas posteriores, uno de ellos dijo sentir una fuerza que hizo callar el corazón. Cuando vio la grabación por primera vez, desde entonces, el sitio se convirtió en punto de visita para creyentes que deseaban experimentar por sí mismos la presencia inexplicable. El debate sigue vivo. Para algunos, el Cristo de Saltillo no miró, simplemente reflejó lo que cada espectador necesitaba ver. Para otros fue una señal clara de cercanía divina ante tiempos de fe debilitada. Lo cierto es que el evento trascendió los límites del fenómeno visual. Se transformó en símbolo de encuentro espiritual. ¿Fue un efecto óptico o un instante de revelación? En esas pupilas que parecieron abrirse ante el mundo, millones encontraron no una respuesta, sino una pregunta que sigue latiendo. ¿Qué ocurre cuando lo inerte nos mira y sentimos que por un segundo realmente nos vio? Número 2. La Virgen que lloró sangre en Naju, Corea del Sur. En la tranquila ciudad de Naju, al suroeste de Corea del Sur, una pequeña capilla se convirtió en el epicentro de uno de los fenómenos más enigmáticos del mundo religioso contemporáneo. Todo comenzó en 1985, cuando una mujer llamada Julia Kim, sencilla y devota, afirmó haber visto lágrimas descender del rostro de una estatua de la Virgen María que guardaba en su casa. Al principio parecían gotas de agua, pero pronto se tornaron rojas. Las lágrimas eran espesas, densas, visibles incluso desde lejos. Julia, entre la sorpresa y el miedo, la secó con un pañuelo, y al hacerlo, vio que no era pintura, era sangre. El rumor se propagó con velocidad. En cuestión de días, cientos de fieles acudieron a su hogar, deseosos de testimoniar lo imposible. Allí, frente a cámaras, sacerdotes y periodistas, la estatua volvió a llorar. Las lágrimas fueron recogidas y enviadas a laboratorios para sus análisis. Los resultados desconcertaron a los científicos. Las muestras contenían hemoglobina y tejidos compatibles con sangre humana. No había fractura visible en la estatua, ni tubos o mecanismos ocultos. Para muchos aquello superaba cualquier engaño posible. Los devotos vieron el milagro como un mensaje de dolor celestial frente a un mundo que se alejaba de la fe. Julia Kim aseguró que en varias ocasiones, mientras la Virgen lloraba, sentía un aroma floral y una paz sobrenatural en la habitación. Los escépticos, por su parte, hablaron de posibles contaminaciones, manipulaciones químicas o errores en las pruebas originales, pero ninguna investigación logró probar fraude de manera contundente. El fenómeno se repitió durante años. Hubo incluso ocasiones en que, según testigos, las lágrimas se transformaban ante sus ojos en gotas aún más densas y rojizas. Miles viajaron a Naju buscando consuelo, cargando fotos o cartas frente a la estatua que, según ellos, sangraba por la humanidad. El Vaticano, aunque siguió el caso de cerca, nunca emitió reconocimiento oficial. Sin embargo, varios sacerdotes locales han declarado públicamente que vivieron experiencias místicas vinculadas a la estatua, afirmando que el amor se puede manifestar incluso a través del llanto de una imagen. Más allá de los análisis y las posturas, el misterio permanece intacto. ¿Por qué lloraría una estatua? ¿De dónde proviene esa sangre? Tal vez las lágrimas de Naju no sean solo un fenómeno religioso, sino un espejo del sufrimiento colectivo humano. Una señal de que, aún en la materia más fría, puede habitar el eco del sentimiento más profundo. Número 1. El Sai Baba que respiró en Shirdi, India. En el corazón de la India, en la sagrada ciudad de Shirdi, miles de peregrinos acuden cada día al santuario dedicado a Sai Baba, uno de los maestros espirituales más venerados del país. Allí, rodeada por flores, incienso y luz tenue, se encuentra su estatua de mármol blanco, una figura serena, inmóvil, hasta que las cámaras de seguridad registraron algo imposible. Era medianoche, el templo estaba cerrado y vacío, solo las grabaciones vigilaban el recinto. En una de ellas, la estatua pareció moverse. Primero, un leve acceso en el pecho, casi imperceptible. Luego, un movimiento más amplio como si el mármol estuviera respirando. Los hombros se alzaron con suavidad y una guirnalda colocada sobre la figura cayó lentamente hasta el suelo. El guardia que revisó las grabaciones a la mañana siguiente quedó paralizado. Alertó a los sacerdotes y pronto el video se difundió en los medios locales. En pocas horas, el país entero hablaba del Sai Baba que vivía. Los peregrinos llegaron en masa y el santuario se llenó de incienso, cánticos y lágrimas. Algunos testigos afirmaban sentir la presencia viva del maestro, como si realmente estuviera allí, observándolos. Las autoridades analizaron minuciosamente las grabaciones. No se detectaron cortes, trucos ni interferencias. Los técnicos confirmaron que las cámaras funcionaban correctamente. Aún así, la explicación lógica seguía sin aparecer. Algunos científicos sugirieron dilataciones del mármol
por cambios de temperatura, aunque la amplitud del movimiento parecía imposible para una escultura sólida. Entre los devotos la interpretación fue clara. Sai Baba se había marchado. Su espíritu seguía cuidando Shirdi, manifestándose para renovar la fe del pueblo. Muchos afirmaron que desde aquel suceso el templo emana una energía pacífica que se siente al cruzar el umbral, una calma imposible de describir. La iglesia hindú no emitió comunicado oficial, pero la repercusión transformó el santuario en un fenómeno mundial. Grabaciones, estudios y documentales intentaron hallar una respuesta, sin éxito, y mientras el video continúa circulando por internet, una pregunta resuena en quienes lo han visto. ¿Puede una estatua realmente respirar? ¿O somos nosotros, al contemplarla, quienes le damos vida con nuestra fe? Quizá el misterio de Shirdi no esté en el mármol que se mueve, sino en el latido invisible de millones de creyentes que al mirar lo hacen revivir. ¿Alguna vez has sentido que una estatua puede observarte, moverse o incluso responder a tus plegarias? Lo que te mostramos hoy es solo la punta del iceberg. Existen lugares en el mundo donde lo imposible se vuelve real y las fronteras entre lo espiritual y lo tangible parecen desvanecerse. En el próximo video exploraremos un fenómeno aún más sorprendente, una manifestación que ha dejado perplejos a científicos, creyentes y escépticos por igual. No te lo puedes perder, haz clic aquí.